Hola amigos, bienvenido a una nueva edición del Fede Teso Show. Federico los saluda, estamos en el episodio número 8 y hoy es jueves 4 de mayo. Vamos a hacer una grabación un poquito más amateur que lo habitual porque tenemos un día bastante agitado con muchas visitas de nuestros socios de Estados Unidos. Así que vamos directamente al episodio del día. ¿Cómo lo titulamos hoy? Si Macri lo sabe, ¿por qué no lo resuelve? A los políticos no les gusta hablar de este tema. Generalmente lo niegan o intentan ocultarlo. O si lo muestran, lo muestran como algo muy positivo, algo que genera empleo y genera crecimiento. Pero Macri parece tener el tema un poquito más claro. Por lo menos reconoce que es un problema y que no se puede mantener en el tiempo. A pesar de ello, no hace absolutamente nada para resolverlo. ¿De qué estoy hablando? Mira, te voy a leer las siguientes declaraciones de Macri que hizo ayer en Santa Fe, que hoy reproduce el diario Ámbito Financiero. Dice este segmento muy pequeño. Mauricio Macri aseguró que el cuantioso déficit fiscal que tiene la Argentina no es sostenible a largo plazo y remarcó que esto condiciona las posibilidades de llegar a un acuerdo con las provincias por la coparticipación federal. Sabemos que el cuantioso déficit fiscal que tiene la Argentina, que es un tema que tenemos pendiente de resolver, porque no es sostenible en el largo plazo, dice Macri, un nivel de déficit como el que tiene la Argentina y muchas provincias y ciudades en forma individual. Es decir, tiene el diagnóstico muy claro que coincide con el de nosotros, que el déficit fiscal es muy alto, que no se puede mantener el tiempo. Yo agregaría además, que el déficit fiscal es la razón de todos los problemas económicos que tiene la Argentina, y no de los últimos 2 años o 5 o 10 años, sino de los últimos 70 años. Siempre sin excepción, el déficit fiscal es la madre de todos los problemas y termina desembocando en problemas como la inflación, el atraso cambiario que tenemos hoy, mayores impuestos, cierres de empresas que no pueden operar porque tienen mayores impuestos o tienen un atraso cambiario muy alto. Esto, por supuesto, genera desempleo, empleos precarios. Entonces, a pesar de saber el problema grave que tenemos, ¿por qué el gobierno de Macri no está haciendo nada para bajar el déficit fiscal, sino todo lo contrario, va a subir? ¿Y sabes qué tan importante es el déficit fiscal? Va a ser el tercer déficit fiscal más alto de la historia, el del año 2017, y solo va a estar detrás de dos momentos terribles de la historia argentina. Uno es el Rodrigazo en la década del 70 y otro es el pico del gobierno de Alfonsín en la década del 80. Nunca antes el déficit fiscal fue tan alto, mejor dicho, en la Argentina como lo va a ser en el 2017. Solo esos dos momentos de crisis terminal en la economía argentina fueron realmente tan altos. Se espera que el déficit fiscal llegue al 8% del PBI este año 2017. Entonces, ¿cuál es el argumento del gobierno para no avanzar en este tema? Ellos dicen, o lo dan a entender, que no hay margen político para gastar el gasto público, que ellos están comprometidos con este objetivo, pero que lo van a lograr en el largo plazo muy gradualmente y más que nada, ¿sabes cómo? Apostando al crecimiento del PBI y congelando el gasto. De esta manera va a haber una reducción en el ratio del gasto público a PBI. ¿Puede funcionar esta receta? Y ya para ir terminando, bueno, hay dos riesgos fundamentales de esta estrategia. El primero es el político. ¿Qué pasa si el gobierno pierde las elecciones en octubre o no van los resultados como esperan? Que si esto ocurre, va a haber menos margen político que el que hay ahora o el que hubo al comienzo del gobierno de Macri para hacer cualquier ajuste, cualquier baja en el gasto público. Por lo tanto, esto, si pasa, si pierde las elecciones en octubre el gobierno, puede provocar un cóctel explosivo a nivel económico que va a juntar el déficit fiscal, uno de los más altos de nuestra historia, con menos confianza. Al tener menos confianza se te complica más que te financien el déficit con deuda. Así que ese es uno de los principales riesgos de esta estrategia. El otro es que no crezca el PBI. El gobierno apuesta a que el PBI crezca gracias a enormes inversiones que vengan del exterior. El gobierno está haciendo muchos esfuerzos para tratar de seducir inversores, pero los inversores todavía no vuelven. ¿Por qué? Bueno, después de 12 años de kirchnerismo, donde casi terminamos en un país como Venezuela que no respeta las reglas, no respeta las leyes, no hay estabilidad económica, por supuesto es difícil que vengan grandes inversiones. Y mientras esto ocurre, la economía
no levanta. Acuérdense que el gobierno de Macri hablaba del segundo semestre que iba a levantar la economía. No levantó. Estamos entrando en el segundo trimestre del año 2017 y todavía la economía sigue casi muerta. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es una consecuencia no deseada del déficit fiscal financiado con deuda, con dólares del exterior, que a su vez desemboca en atraso cambiario, y esto complica muchísimo las exportaciones de nuestro país, y al complicar las exportaciones de nuestro país hay menos actividad, y esto es todo un círculo vicioso que es terrible para nuestra economía. Conclusión, como inversores no podemos esconder la cabeza como el avestruz y hacer de cuenta que no está pasando nada en nuestra economía, que no hay problemas. Debemos siempre protegernos contra el peor escenario y debemos tener en cuenta estas dos cosas que pueden salir mal a la hora de invertir nuestros ahorros. Por eso yo insisto tanto en que no nos dejemos seducir por las inversiones en pesos, solo invirtamos una parte de nuestro portafolio, pero no todo, porque si no esto puede ser muy peligroso. Antes de cerrar, quiero leer un par de preguntas que llegaron ayer para ya cerrar este Fede Teso Show del día jueves. Bueno, hay un lector que se llama Mark, me dice: Federico, ¿acaso no está pasando lo mismo con el mercado accionario y de bonos que recomendás en tu servicio? Baja rentabilidad del dividendo y poco potencial de suba y mucho de bajada, aunque también nunca se termine de dar. Bueno, Mark se refiere al video del martes pasado donde yo decía que los precios inmobiliarios van a tender a bajar. ¿Por qué? Porque la rentabilidad está muy baja, está en el orden del 2%, y los flujos de fondos futuros son muy bajos. Para responder la pregunta de Mark, cuando recomendamos una acción es porque creemos que los flujos de fondos futuros van a ser más altos que los que son ahora. El problema de la inversión inmobiliaria es que tiene flujos de fondos limitados. El único flujo de fondo futuro que tiene una inversión inmobiliaria son los ingresos por alquiler. Si esos ingresos por alquiler son del 2% anual, listo, estás muerto, no tenés ninguna otra posibilidad de generar rentabilidad. Cuando invertís en acciones, es decir, cuando invertís en una empresa, esto es diferente, porque el flujo de fondo futuro puede ser muchísimo más alto. Supongamos la acción de Snapchat, que es esta red social que nosotros recomendamos hace un tiempito y que ahora salió a cotizar en la bolsa. No tiene ingresos actuales. Es peor que la inversión inmobiliaria, tiene pérdidas, pero la estimación de los ingresos futuros es altísima. Creemos que va a tener un flujo de ingresos a largo plazo muy alto. Por lo tanto, cuando esto se va llevando a la práctica, se va viendo en la realidad, el precio de la acción tiende a subir proyectando los ingresos futuros. Todas las inversiones, no solo las inversiones inmobiliarias, sino también las acciones, es traer flujos futuros de fondos al presente, ¿no? Entonces, si vos esperas que ese flujo crezca, tenés muchas más probabilidades de crecer. Por eso, las acciones, históricamente, es la mejor inversión que puede haber, porque generan muchísimo más flujo de fondos que cualquier activo inmobiliario, aún inclusive que las inversiones inmobiliarias. Bueno, vamos a cerrar el Fede Teso Show por hoy. Acordate, no dejes de suscribirte en el canal. Apretá suscribirse acá en el canal de YouTube, así no te perdés los videos exclusivos que estamos lanzando siempre en este canal. Y no dejes de bajarte la app que creamos para Asesoría Tesore. Es gratis, la podés bajar del App Store directamente en tu iPhone o en tu teléfono inteligente que tenga Android. Bueno, te agradezco mucho por escucharme y nos encontramos mañana viernes con más noticias de inversiones y finanzas. Chau.